¿qué tal amigos? Como les anuncié la clase pasada, esta clase pues se dedicará a determinar el concepto de debido proceso, que les reitero pues es crucial para nuestra clase y es, yo les reitero, es el mejor resumen de una clase de derecho procesal. Casi que este asunto pudiera agotar o pudiera estructurarse una clase desde el concepto de debido proceso y con eso sería mucho más eficiente el asunto. De hecho, cada que pasamos pues por un capítulo, Hernán Fabio López lo hace, yo también pues intento emular eso. eh, Cada que pasamos por un capítulo, intento siempre desarrollar la idea de qué parte del debido proceso como concepto se está desarrollando en cada capítulo, en cada asunto del derecho procesal. Entonces, hablemos un poco del concepto de debido proceso. Lo primero que debemos decir es que casi que el derecho procesal se justifica, una de sus justificaciones dijimos era cuál, era ser la forma a través de la cual se hacen efectivos los derechos sustanciales. Ese es su primer propósito. Esa es su primera finalidad crucial. Pero su segunda finalidad crucial es que entre tanto, es decir, mientras hacemos efectivos esos derechos sustanciales, no se vulnere el debido proceso, no se vulnere esta garantía fundamental, este derecho fundamental llamado debido proceso. Es decir, es muy importante hacer efectivo el derecho sustancial. Claro, es que de eso depende que nuestras sociedades actúen de forma adecuada. Claro, es muy importante. Pero es muy importante que mientras juzgamos, no atentemos contra derechos también cruciales para una sociedad democrática y liberal a la hora de juzgar. Es decir, simplemente recuerden la obra de Cesare Beccaria y simplemente allí pues lean un poco ese libro a ver si no se aterran de todas las cosas que sucedían antes de que existiera un principio de legalidad y existieran formas preestablecidas y existieran el deber de juzgar con normas previamente establecidas al caso. Pues simplemente era aberrante la situación. Así que el debido proceso no es una cuestión menor, el derecho procesal no es una cuestión menor, que eso es lo que, esa es la idea errada que se tiene. El derecho procesal tiene un claro propósito liberal y democrático de que o sea, ojo que la autoridad que nos juzga es una autoridad casi omnímoda respecto de un individuo, es un estado con todo el poder y con todo el dinero, es un estado. Y por lo tanto, el debido proceso lo que quiere garantizar es que el ejercicio de ese poder por parte del Estado se haga de una manera justa, se haga de una manera proporcional, que se proteja a ese individuo débil, a esa persona débil llamada individuo, de ese poder omnímodo del Estado. Entonces, fíjense que el derecho procesal, a pesar de que no es un propósito en sí mismo que defiende derechos sustanciales, de todos modos el mismo derecho procesal en sí ya protege derechos cruciales, protege la libertad, protege el derecho de defensa, protege que seamos escuchados y vencidos en juicio, protege valores democráticos para que no nos juzguen sino con leyes preestablecidas. Es decir, es un cerco, es una protección de los individuos que tienen un poder relativo mucho menor al del Estado para que no sean juzgados de una manera injusta. Así que el derecho procesal también por sí mismo tiene una gran justificación y es garantizar el debido proceso. Establecido esto, pues debemos establecer cuál es el contenido del debido proceso. Nuestro concepto de debido proceso es suficiente, solo que el concepto de debido proceso no solo está en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sino que además este concepto está contenido en otras normas de la Constitución. 33, este artículo que afirma que nadie está obligado a, a autoincriminarse o a incriminar miembros de su familia,
hace parte también del debido proceso según esta sentencia. Y además dice esta sentencia otro aspecto que hace parte del debido proceso que no aparece en el artículo 29 de la Constitución es el asunto del acceso a la justicia. Ese que también hace parte de la Constitución, pero que no hace parte del artículo 29, es un aspecto, un punto que es o hace parte del contenido del debido proceso. O sea, la conclusión a la que arriba la sentencia mencionada es que el concepto de debido proceso es completo en la Constitución, solo que no está totalmente contenido en el artículo 29, sino que ese artículo 29 debe ser complementado con otros contenidos de la Constitución, como el derecho a no autoincriminarse y el derecho al acceso a la justicia. Entonces, para la Corte Constitucional sí es completo nuestro concepto de debido proceso. No obstante, yo debo afirmar que eso no es cierto. A ese concepto de debido proceso de la Constitución le hace falta un concepto crucial del que hace parte del debido proceso y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reiterado y lo ha dicho frecuentemente, y es el derecho de igualdad. El derecho de igualdad para la Corte Interamericana, cosa que me parece absolutamente acertado, a pesar de que esa corte y sus sentencias me parezcan absolutamente aberrantes muchas veces. De pronto vemos un ejemplo adelante, el caso de los Mayagna Watangi versus Nicaragua. Ahí hay una cuestión respecto de lo procesal que me parece aberrante, respecto a lo probatorio. Pero esta corte sí acierta en decir, ojo, que el debido proceso, además de los muchos contenidos que tiene, y ahí menciona casi todos los o todos los que menciona la misma Corte Constitucional colombiana, el debido proceso también es una garantía de igualdad, y ese concepto también hace parte del debido proceso. Entonces, para mí, para esta clase, para este profesor, pues ustedes podrán tener otra opinión diferente, por supuesto. Para esta clase, el concepto de debido proceso de la sentencia C200 de 2002 debe ser complementado con un concepto crucial, que es el principio, o sí, el principio de igualdad. Y con eso yo creo que sí, ya se obtiene un concepto acabado completo del debido proceso. Entonces, vamos a analizar el concepto de debido proceso punto por punto para alcanzar un mejor conocimiento de él. Lo primero que debe establecerse es que la Constitución Política de Colombia dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, cosa que de entrada es un gran y profundo acierto, pero un gran y profundo acierto limitado. Pudo haber ido más allá, pero bueno, es un gran acierto de todos modos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, resalta este contenido de la Constitución Política de Colombia. Dicen, fíjense que no son muchas, creo que la única, no sé si habrá más. Ahí sí, pues, encargados ustedes de averiguarlo y no lo comentan. Eh, el debido proceso no solo se aplica a toda actuación judicial, también es un deber aplicarlo a toda actuación administrativa. O sea, en los procedimientos administrativos también se tiene que respetar todo el contenido que vamos a comentar aquí en adelante. Sin embargo, eso no debería quedarse allí, porque es que el debido proceso se aplica en cuestiones tan básicas como incluso en el empleo, en el trabajo, en el derecho laboral. Figúrense ustedes que uno encuentra, por ejemplo, reglamentos de trabajo donde se dice que se aplicarán tales o cuales sanciones por tales o cuales conductas, y no se dice ni quién las aplicará ni cómo. No se dice, ojo, que el funcionario competente de nuestra empresa para aplicar estas sanciones es fulano de tal. O sea, garantizar el juez natural. Ni se dice cómo. No se dice el procedimiento iniciará de tal o cual manera y lo adelantarán de esta manera y culminará así. Y por lo tanto una vulneración al debido proceso también. Porque el debido proceso, vamos a ver ahorita en un momento, el debido proceso dice que debe haber una autoridad competente y unos procedimientos preestablecidos.
Así que el debido proceso se debe observar también en estos ámbitos privados en donde la actividad que se está desarrollando implica juzgar, porque si no, no estamos escuchando y venciendo a las personas de manera justa en un proceso para después juzgarlas. Entonces, tanto a las actuaciones judiciales, a las actuaciones administrativas, pero incluso en ámbitos privados como en el tema laboral, incluso, por ejemplo, las universidades, sus reglamentos, los estudiantes deben comprenderlo. Es que las universidades tienen facultad de juzgar a sus estudiantes y imponerles sanciones disciplinarias, pues por supuesto. Pero asimismo los estudiantes tienen que entender que tienen derechos y que esos derechos no provienen de cualquier lugar, sino que provienen de un concepto fundamental llamado debido proceso. Y entonces, por lo tanto, si hay atentados en contra del debido proceso, pues los estudiantes tienen que saber que tienen que poseen herramientas para hacerlo defender. Así que en ámbitos tan sencillos como estos de la vida, incluso cuando yo a mi hijo lo castigo quitándole algún juguete, pues es que yo no puedo simplemente proceder a quitarle el juguete y ya, es que primero tengo que averiguar y preguntarle si qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Y si no hay una buena explicación y si no hay una buena evidencia respecto a una exculpación, pues ahora sí deberé proceder a la sanción, pero no antes. Y no hay nada más frustrante, no hay nada más atentatorio contra la razón de un ser humano que lo juzguen sin escucharlo primero. Jairo Parra Quijano en su libro de probatorio afirma cómo hemos pasado de ser un homo sapiens, un homo pensante, a un homo coherens, o sea, un homo que busca las razones, que necesita información y explica, mire, cómo sería de fácil para un reo entender que está cumpliendo una pena si le explican que eficientemente fue probada su culpa, a cómo es de difícil que a un reo le digan que está cumpliendo una pena, pero el juez no fue claro en su decisión y no estableció claramente los hechos, el supuesto de hecho de la norma que aplicó. Necesitamos información y por lo tanto el derecho, el debido proceso, quiere garantizar eso, o sea, que formemos nuestro juicio de una manera adecuada para que el día en que haya una sentencia, pues estemos nosotros tranquilos de que esa sentencia es la correcta. Entonces, eh, le reitero, es un acierto que la Constitución Política de Colombia haya ampliado el ámbito de acción del debido proceso a las actuaciones administrativas. Sin embargo, el debido proceso es un metaconcepto que está por encima de toda actuación que implique juzgar. Y sea en un ámbito privado, sea en un ámbito público, siempre que se juzgue debe garantizarse este principio que la Corte Constitucional de hecho lo refiere. Por ejemplo, existe una sentencia reciente, no recuerdo el número, eh, respecto de que se juzga a uno de estos magios, pues de la logia esta de los masones, que rompe el código de silencio que tienen el poder se rodea de misterio, por supuesto. Entonces este señor rompe el código de silencio, la omerta que tienen estos señores. eh, Todas las... A mí no me gustan las asociaciones de ninguna clase, pero bueno. Pero el caso es que rompe el código de silencio y lo juzgan y lo expulsan de esta asociación privada. Y la Corte Constitucional, pues, el tipo termina diciendo, pero oiga, se me vulnera el derecho de defensa por una cuestión, digamos, bastante compleja. Porque a este señor lo juzgan a través del principio de verdad sabida, buena fe guardada. Es decir, vulnerando el debido proceso. Sin embargo, la Corte Constitucional le dice, pues oiga, ese principio es bastante limitado, bastante complejo, no lo aceptaríamos en un estado judicial, pero si usted lo aceptó previamente a través de un contrato o a través de
la afiliación a su grupo, pues entonces en ese caso sí lo pueden juzgar así. Pero sin embargo, y aclara la Corte Constitucional, de todos modos, aún en entidades privadas se debe respetar el debido proceso. Cuando la actuación implique juzgar, pues eso lo agrego un poco yo, pero se, a- se debe aplicar el debido proceso aún en autoridades o en estamentos privados. Entonces, fíjense ustedes que incluso el artículo 29 no lo dice, pero pues ya podemos interpretarlo. El debido proceso es un metaconcepto universal para toda actividad que implique juzgar. Ahora, ¿qué contiene ese concepto? El primer principio que contiene el debido proceso es el principio que conocemos como principio de legalidad, que es crucial, que es crucial. Y ese principio pues tiene tres contenidos, uno me luce a mí más de carácter sustancial y los otros dos de carácter procesal. Pero hablemos un poquito de dónde surge ese concepto que me parece también crucial. Pues recuerden que antes de la Revolución Francesa existían reyes como este Luis algo, pues Luis XIV, Luis XVI, el Rey Sol, le decían. Rey Sol, ¿por qué? Porque le gustaba mucho el oro. Y y mecatearse el oro, pues, o sea, eh, eh, dispuso de la fortuna francesa, del Estado francés, de manera absolutamente ridícula. Y pues este gobernante y en general los gobernantes, pues eh, antes de la revolución procedían de maneras caprichosas, o sea, juzgaban según normas que se inventaban en el momento de juzgar y juzgaban sin escuchar y juzgaban de manera absolutamente ignominiosa. Pues es un poco lo que describe César Beccaria, que lo habíamos comentado en la clase pasada. Y entonces ante esta situación, ¿qué decide hacer el pueblo francés? Y miren este acto tan grotesco como elocuente. Decide guillotinar la arbitrariedad, guillotinar los símbolos de arbitrariedad que resultan siendo la nobleza. Es decir, le reitero, más que guillotinar a la nobleza, lo que se quiere guillotinar, decapitar, es la arbitrariedad. Y por eso es que de la Revolución Francesa surge un concepto que Kelsen critica bastante, que es el concepto de Estado de Derecho. Ese concepto que indica que antes de la Revolución lo que existía eran gobernantes eh, arbitrarios, caprichosos, y después de la Revolución lo que busca la Revolución es someter a los gobernantes al imperio del derecho. Por eso es que se llama un Estado de Derecho y que aparte promulga, que propende por la libertad. De hecho, eso de tener normas preexistentes pues también protege la libertad. Por eso Estado liberal de derecho, porque protege las garantías mínimas para que uno en verdad pueda ser libre como ciudadano en un Estado. Kelsen, porque, pues, un paréntesis cortico, Kelsen, ¿por qué criticaba esto? Pues porque Kelsen entiende como dato empírico, o sea, Kelsen quiere acercar al derecho a la ciencia, y uno de los asuntos que, 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 que criticaban del derecho es que no tiene datos empíricos, son meras idealidades, y Kelsen, en respuesta a esto, pues, en respuesta a al Círculo de Viena, pues, o más bien en queriendo alcanzar los estándares que había impuesto el Círculo de Viena respecto de la ciencia, dice, oh, que el derecho sí tiene datos empíricos. Los datos empíricos es la existencia de un Estado con personas concretas y de legislaciones de esos Estados. Así que Kelsen, lo dice Jesús Ballesteros, el positivismo está fundado mucho en el Estado. Entonces dice, ojo, que el Estado sí tiene datos empíricos, que es el Estado. Y por lo tanto, decir Estado de Derecho, que fue lo que anunciaba la Revolución Francesa y la crítica que hace Kelsen, pues no tiene mucho sentido, porque no hay Estado sin derecho, no hay derecho sin Estado. Así que Estado de Derecho sería para Kelsen una redundancia, una tautología. Entonces,
Por eso la crítica de Kelsen. Pero volviendo al asunto, entonces la Revolución Francesa impone este sometimiento al principio de legalidad. O sea, ese fue uno de los aportes cruciales de la Revolución Francesa, el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad puede estar dividido en tres asuntos. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es decir, este es un principio de corte más de corte sustancial que dice que no me pueden juzgar si no existe una norma previa que establezca un supuesto de hecho y que establezca a su vez una consecuencia jurídica que yo desarrolle. Si no existe una norma previa, sino que posterior a mi acto se crea esa norma, pues simplemente se rompe el principio de legalidad y por lo tanto se está actuando de manera caprichosa como lo hacían los nobles antes de la Revolución Francesa. Entonces esta es una garantía liberal democrática que quiere que nosotros como ciudadanos conozcamos para podernos dirigir en sociedad, para podernos comportar en sociedad, conozcamos de manera previa qué está prohibido y qué está permitido. Claro, ese conocer es una cuestión bastante compleja porque también hay un principio de derecho que dice que el desconocimiento del derecho no es excusa y pues claro, es que conozcamos el derecho es una cuestión que bastante pretenciosa porque ni siquiera los abogados, los mejores abogados conocen todo el derecho, entonces es una pretensión que a veces queda en el vacío, pero digamos, por lo menos formalmente se quiere garantizar que se conozca el derecho para que uno pueda dirigirse en sociedad y uno sepa qué está prohibido y qué está permitido. Y así uno pueda comportarse de manera coherente con ello y, no, y pueda uno evitar sanciones del derecho. Eso desde la parte sustancial pues es crucial. Desde la parte procesal, sin embargo, el principio de legalidad posee dos contenidos cruciales. El principio de legalidad siempre va a dar respuesta, y el derecho procesal en general siempre va a dar respuesta a dos preguntas. ¿Quién puede juzgar y cómo puede juzgar? Y para eso, el principio de legalidad dice que se puede juzgar ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Esto qué quiere decir? En primera medida, el derecho procesal siempre dice quién puede juzgar, es decir, establece el juez natural. Y esto también siempre debe ocurrir de manera previa a la causa. ¿Por qué? Piensen en el concepto contrario de juez natural. Y este sería un juez ad hoc. ¿Y qué problema tienen los jueces ad hoc? Los jueces ad hoc tienen el problema, piensen por ustedes por ejemplo en los juicios de Nuremberg, que son tan criticados muchas veces. Para ese caso se nombró un tribunal ad hoc o un tribunal para la causa posterior a los hechos. Y ese tribunal es bastante censurable. ¿Por qué? Porque siempre que se crea un tribunal ad hoc, normalmente ya se tiene una decisión y lo que se busca es eh, eh, santiguarla con este tribunal. Es decir, piensen en los jueces de los tribunales de Nuremberg absolviendo a los nazis. Pues simplemente los colgados hubieran sido ellos, los jueces. ¿Por qué? Porque simplemente un juez ad hoc no garantiza imparcialidad. Cuando un juez ad hoc se crea para juzgar en un determinado sentido, sea para condenar o sea para absolver. Entonces, pues eso simplemente el juez ad hoc, el juez creado para la causa, normalmente atenta contra el principio de imparcialidad y por eso resulta tan censurable. Por eso es que la Constitución dice se debe juzgar ante juez o tribunal competente, es decir, allí se establece el principio de juez natural o el juez previo a la causa. Como decía, le reitero, Max Weber, las sociedades que se puedan considerar desarrolladas es porque tienen un aparato burocrático de justicia, es decir, tienen personas profesionales y competentes dedicadas al asunto de juzgar. Las sociedades no desarrolladas son aquellas que designan sus jueces una vez las causas se han dado. Y además con observancia plena de las formas propias de cada juicio. ¿Eso qué quiere decir?
El Estado establece previamente las formas a través de las cuales va a juzgar. El Estado previamente a la causa establece las formas a través de las cuales va a juzgar. Porque si esas formas preestablecidas no están claras, pues uno no podría defenderse eficientemente. Es decir, piensen ustedes en un marciano que lo depositan en la Tierra como para hacer una exploración y termina cayendo en la Universidad Javeriana de Cali en la cancha de fútbol. Y en esa cancha de fútbol le dicen, bueno, vamos a jugar fútbol, pues ya que estás aquí. Pero no le explican ni que el balón, para ganar el juego, el balón debe ingresar en una portería y no ingresar en la de él. No le explican que el balón debe conservarse dentro de los límites territoriales de las líneas y que no se puede tomar el balón con las manos y que, bueno, hay una serie de reglas. Pues simplemente a pesar de que ese marciano pudiera llegar a ser un Pelé enrasado con Maradona, una cosa increíble, porque quizá los marcianos tengan habilidades físicas mejores, gracias a que no conoce las reglas del fútbol, pues resulta siendo goleado. Pues mientras las entiende, mientras las aprende, pues sus adversarios humanos pues pudieran vencerlo diciéndole, oiga, pero es que cogió el balón con las manos y el tipo dirá, pues yo no sabía, pues no importa, pero en las reglas, páseme el balón. Y quizá el tipo ya iba a hacer su gol y lo cogió con la mano. Y oiga, se salió de la línea y no podemos salirnos de las líneas del campo. Ay, pero yo no sabía. Pero no importa porque esas son líneas, son reglas de este juego, señor Marciano, y por lo tanto páseme el balón que vamos a sacar. Mientras el Marciano aprende, pues ya lleva 27 goles a cero en su contra. Eso sucede en un proceso. Si el abogado no conoce previamente las formas, cómo debe comportarse en un proceso, cómo debe solicitar pruebas, cómo deben practicarse, pues simplemente no va a poder ejercer su derecho de defensa o el derecho de defensa a favor de su cliente, porque simplemente no podrá ser partícipe del juego. Pues hay un poco, haciendo un poco alusión a la teoría de los juegos, aunque no soy para nada experto ni siquiera he leído con atención, pero pues entiendo que algo se trata de eso, pero sí haciendo alusión claramente a algo que he leído en el tema de las distinciones de normas que hace von Wright. Von Wright dice que hay normas que establecen normas de juego. Y por ejemplo, para ustedes jugar ajedrez, no basta con estar sentados enfrente de un tablero de ajedrez. Si ustedes empiezan a mover las fichas de manera caprichosa y el caballo en diagonal y el rey más de siete cuadros, pues simplemente ustedes no están jugando ajedrez. Estarán jugando cualquier otra cosa, un juego que acaban de inventar, pero no ajedrez. Entonces hay unas normas, una clase de normas que indican que usted está practicando cierta actividad. Y si no las cumple, pues usted no está practicando esa actividad. Si usted toma el balón con las manos y lo lleva a una portería, no está practicando el fútbol. Lo mismo pasa con el proceso. Si usted no observa las formas de los procedimientos, usted no está practicando la actividad de juzgar o de defender. Usted está haciendo cualquier otra cosa. Quizá lo tomen por loco, pero usted no está desarrollando una actividad llamada juzgar. Así, entonces el debido proceso de observar la plenitud de formas preestablecidas para que todos podamos ser partícipes del proceso. Sin esas formas preestablecidas no podemos ser partícipes de ese juego. El siguiente contenido del concepto de debido proceso es que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Digamos que este es un concepto más que derecho procesal de derecho sustancial, aunque pues también pudiera tener aplicación en lo procesal, que dice que, o sea, esta es una excepción al principio de legalidad, porque lo que básicamente está afirmando es que se puede aplicar una norma posterior al acto, porque a la final pues de eso es de lo que se trata, que sale una norma posterior al acto, pero solo se puede aplicar en el caso de que sea permisiva o favorable, no en el caso de que sea
más gravosa para quien actuó. Y esto pues otra vez en respeto del principio de legalidad, pero también propugnando por el principio de libertad, que a la final, como dice Perdomo aquí en Colombia, la libertad pues es el fundamento del derecho penal. O sea, la restricción a la libertad es la excepción en el derecho penal. Si quieres garantizar precisamente la libertad como un fundamento democrático y liberal de este contenido del derecho. Entonces, pues le reitero, el principio de favorabilidad en lo penal pues atenta contra el principio de legalidad, pero solo por la razón de que es más permisivo. De lo contrario, o favorable al reo. De lo contrario, pues simplemente no pudiese aplicarse tal criterio. Y pues este, de pronto, pues también para que lo tengan en cuenta, debe distinguirse de otro principio de favorabilidad que también comenta la doctrina, sobre todo en el tema de lo laboral, que afirma no en un ámbito de tránsito de legislaciones como sería el caso de lo penal, sino en un ámbito en donde hayan diversas normas que regulan una relación laboral, porque pues allá las tienen como, digamos, como equivalentes. Entonces que la norma del contrato, la norma del reglamento de trabajo, la de la ley, un decreto y diferentes normas que regulan una misma relación laboral, eh, se aplicará la norma más favorable al trabajador. Eso también sería un principio de favorabilidad en lo laboral, pero fíjense que diverso, ¿no? Todas las normas en lo laboral estarían vigentes antes del acto. La cuestión es que hay varias normas que regulan el asunto, y entonces es una cuestión de decidir cuál de ellas se toma. En cambio, en lo penal, lo que sucede, le reitero, es un tránsito de legislaciones donde había una norma anterior que era más gravosa para el reo, y después una posterior que resulta siendo más favorable, que en principio no se pudiera aplicar por el principio de legalidad, pero que por el de favorabilidad se abre la posibilidad de su aplicación. Pero digamos, o sea, metiéndome en asuntos que no me corresponden, pero pues para que en algo quede la explicación allí clara. Otro contenido del debido proceso es que toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Fíjense que esta es una aplicación de lo que conocimos como carga de la prueba. Solo que en este caso la carga de la prueba claramente en lo penal, que es lo que se está hablando allí básicamente, aunque pues bueno, pudiera aplicarse extensivamente a ciertos asuntos, eh, como el asunto de lo disciplinario. Bueno, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado jurídicamente culpable. Fíjense aquí una clara aplicación de esa claridad que obtuvimos con el problema del ser y del deber ser. Fíjense que este tema de la presunción de inocencia, si uno lo analiza desde el punto de vista científico, uno no haya razón por la cual se deba darle privilegio a una hipótesis respecto de otra. Es decir, hay un muerto y está alguien sospechado de esa muerte, que sospechan que él la comete, y o bueno, simplemente alguien que está cerca, pues para no dañarnos el ejemplo. Y científicamente uno no tiene razón para darle privilegio a la hipótesis de es culpable respecto de la hipótesis es inocente, o al revés. Todos los que estén cerca del cadáver pueden equivalentemente ser los culpables o no. El esposo, por ejemplo, de la esposa asesinada, científicamente, bueno, uno podría decir, bueno, el esposo lejanamente pudiera tener algún interés en la muerte o en la vida de la señora, quién sabe. Pero el caso es que científicamente, hasta no tener mejores evidencias, no hay por qué darle un privilegio a una hipótesis o a la otra, a la hipótesis de la inocencia sobre la culpabilidad, o al revés. Y entonces uno dice, oiga, ¿y entonces por qué aparece esto de la presunción de inocencia? Porque más que un asunto del ser, más que un asunto de averiguaciones de hecho, es un asunto moral, un asunto de deber ser. Es decir, la presunción de inocencia es una garantía liberal y democrática que tiene mucho sentido, pero en el derecho, en el deber ser, no en el ser.
porque gracias al poder omnímodo del Estado, pues necesitamos de esta garantía para que no nos encierren frecuentemente y por razones ligeras o livianas en una cárcel. Entonces, fíjense otra vez el problema. Es que, por ejemplo, Antonio de Lepián dice que el derecho probatorio no es ni siquiera derecho, el derecho probatorio es una ciencia reconstructiva y no tiene por qué el derecho inmiscuirse, salvo que se inmiscuya para garantizar no cuestiones de ciencia, no cuestiones de cómo se reconstruyen hechos, sino cuestiones de derecho, como por ejemplo el garantizar la libertad, el garantizar el derecho de defensa. De hecho, entonces el derecho procesal, fíjense, del derecho probatorio viene siendo un poco eso, un control democrático y liberal de las actividades probatorias, que en realidad las actividades probatorias no son de corte jurídico. Las actividades probatorias como en la paleontología, en la, en la historia, lo que buscan son reconstruir hechos y en eso son actividades análogas, el derecho probatorio, la actividad probatoria de un proceso con la historia, con la paleontología, es reconstrucción de hechos. La cuestión es que en la reconstrucción de hechos no podemos vulnerar derechos de las personas, ese es el asunto y ahí es donde se mete nuestro derecho procesal como barrera liberal y democrática para garantizar derechos, pero no porque eso desde el punto de vista científico del ser tenga importancia. Al científico, por ejemplo, no le importa cómo se obtiene un video de las relaciones extramaritales de una mujer o de una persona con otra eh, en un motel. El científico dice, oiga, pues es que ahí está el video y qué más prueba pudiera necesitar. Sin embargo, es el derecho el que dice, sí, claro, es una prueba clarita y evidente del asunto, pero que no podemos tener en cuenta porque viola el derecho a la intimidad de las personas y si permitiéramos eso, pues simplemente no nos llamaríamos un Estado liberal y democrático y garantista, pues, de derechos fundamentales. Entonces, fíjense aquí otra vez la pertinencia de las claridades que se obtienen del análisis del problema del ser y del deber ser. Le reitero este principio eh, de la del- de la presunción de inocencia está garantizando desde el punto de vista del derecho del deber ser cuestiones de las cuales el ser no se ocupa ni tiene por qué ocuparse. Quinto, también del debido proceso hace parte el derecho de defensa. Pero ojo con lo que dice este concepto. Ya habíamos recordado a Homero Simpson y las dos cosas que siempre suceden cuando sale de su país, que siempre termina ante un juez y siempre termina defendiéndose a sí mismo. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa, pero miren lo que dice la Constitución y a la asistencia de un abogado escogido por él. Es decir, ese concepto de derecho penal que debe traerse a todo ámbito es el concepto de la asistencia técnica o la defensa técnica. Es decir, que nos garantizasen el derecho de defensa, como a Homero Simpson le garantizan siempre que pueda hablar en una audiencia y pueda exponer sus argumentos. Eso en nada garantiza el derecho de defensa, porque para eso se están formando los estudiantes, para eso somos abogados, porque necesitamos de un abogado dentro del proceso que conozca de las reglas de ese juego llamado proceso para que pueda efectivamente desenvolverse dentro de él. Alguien que no conoce esas reglas no va a poder desenvolverse dentro de esa actividad y por lo tanto no va a poder ejecutarla en forma debida, ni sus procedimientos ni sus actuaciones tendrán éxito o propósito. Entonces, quien sea sindicado tiene el derecho a la defensa, claro. Entonces, dentro de eso, pues el derecho a contestar la demanda, proponer recursos, claro, todo eso. Pero ojo que es una defensa técnica, asistido de un abogado escogido por él. Por eso Abraham Lincoln, creo que es el de la frase, dice que quien se defiende a sí mismo tiene un estúpido como cliente y un inepto, alguien que no sabe de su profesión, como abogado. Porque la defensa de uno mismo no es algo que se pueda ejercer de forma correcta. Y además uno tiene que siempre tener un asistente
que conozca el derecho para que pueda defendernos. Por eso tantos mecanismos como el amparo de pobreza, como los abogados de oficio, ahorita que pues todos los litigantes seríamos abogados de oficio, pues eso es un mecanismo de defensa de verdad que el Estado le garantiza a los particulares y que en verdad sí tiene efecto. Dejar hablar a los particulares como a Homero Simpson en frente de un juez, pues eso no es garantizar en absoluto el derecho de defensa de las personas. El proceso, el debido proceso además debe ser un proceso público y la publicidad, digamos, se refleja de muchas maneras y es crucial. La publicidad básicamente se refleja de tres maneras. Primero, a través de las notificaciones, que es lo más clásico, lo que todos conocemos. Pero segundo, y el Código General del Proceso en eso es enfático y en eso, confundiendo principios con normas técnicas, habla de la oralidad. Y ahí básicamente estamos desarrollando también la publicidad en un proceso. Pero por último, el Código General del Proceso en su artículo 42, numeral 7, habla de algo que es crucial y sumamente importante y es el deber de motivar los fallos. En estos eventos, en todos estos eventos podemos ver que un debido proceso debe ser público. Es decir, primero, que un proceso desarrollado en forma debida debe ser público. Es decir, primero, la publicidad se desarrolla a través de las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada que un juez emita un parecer, emita una providencia judicial, un acto jurídico del juez, es indispensable notificarle a las partes para hacerle público, para hacerle conocer a las personas de la existencia de tal providencia. Porque imagínense que el derecho dijera, usted tiene derecho a interponer recursos respecto a las providencias, pero no estableciera una forma de hacerle conocer esas providencias a las personas. Pues simplemente el derecho de oponerse, de interponer recursos, pues caería en el vacío porque la mayoría del tiempo no sabríamos cuándo es que existen esas providencias que nosotros podemos atacar o controvertir a través de un recurso. Las notificaciones son cruciales porque garantizan nuestro derecho de defensa, porque por ejemplo, si nosotros no conocemos de un proceso que se ha entablado en nuestra contra, no es deber de nosotros estar buscando juzgado por juzgado a ver si en alguno de ellos hemos sido demandados. Claro que no. Es deber de la justicia bueno, en el Código General también de las partes, de notificarnos de que existe ese procedimiento para que nosotros nos hagamos presentes en él y logremos defendernos de manera adecuada. Así que las notificaciones son cruciales porque sin la notificación de las providencias judiciales no pudiéramos controvertirlas, no sabríamos además, si no notifican la providencia judicial que encabeza un proceso, pues no sabríamos de él y no pudiéramos actuar en él y defendernos en él y pues quizás llegaríamos tarde cuando ya no pudiéramos hacer nada. Así que eso, las notificaciones garantizan la publicidad de los procesos y eso es crucial. Ahora, también, sobre todo en este Código General del Proceso que desarrolla testarudamente la oralidad también es una forma de hacer público los procedimientos y en eso pues esa es una cuestión positiva de la oralidad porque implica que los procesos se desarrollarán de forma pública a través de audiencias. Yo les digo a mis estudiantes, a veces les muestro videos y les digo, oiga, ¿qué principios ven ustedes en esa audiencia? Y pues dicen toda clase de principios, pero nunca me señalan un principio que es el principio de publicidad, que está reflejado en unas sillas vacías atrás de la sala de audiencias. La oralidad implica que hayan audiencias y por lo tanto publicidad de los procesos, porque es que todo ciudadano puede acudir a una audiencia de estas audiencias que son públicas, salvo que por razones de seguridad u otras razones los jueces limiten esa publicidad. Y entonces
A través de eso los ciudadanos pueden ejercer un control democrático, liberal, de la actividad de aquellas personas que están ejerciendo el poder de juzgar, que en realidad es un poder de ellos mismos, de los ciudadanos, no de ese juez. Entonces, fíjense que también es importantísima la publicidad, el desarrollo del principio de publicidad que se da como rebote o como consecuencia del establecimiento del principio de la regla técnica de la oralidad. Pero también, y algo que quiero resaltar mucho es que el Código General del Proceso, y eso pues a mí me parece que ahí se ve la mano de Jairo Parra Quijano, es alguien que ha estado preocupado constantemente por ello. En el artículo 42 del numeral 7 del Código General del Proceso se establece el deber de motivar las decisiones judiciales por parte de los jueces. Y esto también garantiza el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque es que, como dice Jairo Parra Quijano, de nuevo, eh, el poder se rodea de misterio. Cuando el poder quiere ejercer el poder de modo caprichoso, pues se rodea de misterio y viste de togas y de mantos todas esas actuaciones, todos esos harapos y debilidades, como diría Popper, todos esos harapos y debilidades de las cuales está constituido el poder. Y solo cuando el poder pronuncia o hace expresa las razones de su fallo, solo cuando el poder expresa por qué es que juzga, por qué razones es que juzga, es que, es que el poder deja de tener misterio, deja de estar velado bajo el manto de la oscuridad y sale a la luz. Y es solo cuando hay una verdadera motivación que nosotros podemos entender si el juez en verdad falló en derecho y de manera correcta o si falló de manera incorrecta. Solo de esa manera podemos incluso, por ejemplo, interponer recursos. Imagínense una providencia sin ningún argumento, sin ninguna motivación. Pues nosotros qué recursos vamos a poder interponer en contra de esa providencia si no conocemos las razones por las cuales se tomó. Pues simplemente no podemos discutirla, no hay argumentos los cuales atacar. Entonces, para mí la motivación, le reitero, en esto claramente se ve la mano de Jairo Parra Quijano, porque ha sido una persona que denuncia constantemente la falta de motivación, sobre todo en el aspecto probatorio de las sentencias. Dice las sentencias son raquíticas en el tema probatorio y profusas pues en el tema sustancial. Y claro, es vulgar, es demasiado, demasiado incorrecto ver sentencias, y no digo de jueces de, digamos, municipales o de circuito, ver sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, cuyo análisis probatorio de un testimonio es resaltarlo y ponerlo en negrilla. Eso es simplemente inaceptable, eso es inaudito que suceda. Ahí volvemos a recordar a Davis Echandía cuando afirma cuáles son los requisitos, y que bueno, también Jairo Parraquijano lo hace, pero el Tratado General de la Prueba Judicial de Davis Echandía es un tratado enorme, monumental, fabuloso, uno de los mejores libros de derecho que me he leído. Y dice, oiga, pero es que para analizar una prueba, primero las pruebas se analizan individualmente y después en conjunto. Y por lo tanto individualmente uno debe establecer primero si la prueba existe. Por ejemplo, si un testigo no atestigua sobre hechos, sino sobre conceptos o opiniones, pues simplemente ese testimonio no existiría. Segundo, si la prueba es válida, o sea, si se pidió, si se decretó, si se practicó y si se valora de forma correcta, es una prueba válida. Si no viola derechos fundamentales, es una prueba además legítima. Tercero, ¿qué se debe analizar? Que la prueba sea eficiente, o sea, que si le podemos creer. Fíjense, el Consejo de Estado subrayando lo que dice el testigo, y eso qué prueba acerca de la credibilidad del testigo. La prueba de la credibilidad de un testigo, como Gorpe describe que hacía un juez, es, oiga, usted testigo dice que vio a 100 metros, pues venga y se me para aquí en la ventana y me dice qué ve en ese letrero que está a 100 metros, y qué contextura y qué color de piel y qué características tiene la persona que está a esa distancia. Y si el testigo
no logra en absoluto describir esas características, pues no le podemos creer que vio a 100 metros como afirmó hace un momento. La ciencia del dicho, por ejemplo, los generales de ley, que fíjense un caso que me pasaba, que me pasó, una contraparte afirmando que no sabía que debía llevar cuentas de manera pues clara, y además soportaban recibos. Y esa contraparte había dicho en los generales de ley, cuando se identifica, había dicho que era contador público. Y el juez, sin embargo, le creyó que pobrecita no sabía que debía llevar cuentas en forma de vida. Y uno se pregunta, pero es que los generales de ley no son una cuestión que estén allí porque sí. Es una cuestión que está para averiguar cuáles son las características del testigo, para ver si le creo o no le creo. Entonces, ¿cómo le puede dar crédito a una persona que es profesional en ello y que después dice que no sabe que debía hacer tal cosa? Simplemente increíble. Entonces, volviendo a Jairo Parraquijano, pues las sentencias son normalmente raquíticas en el tema probatorio porque hacen eso que les digo, subrayar el testimonio. No, a las pruebas primero se las analiza en particular para ver si existen, si son válidas y si son eficientes para llevarnos a un convencimiento. Y segundo, después se analizan en conjunto para ver si son concordantes, es decir, si no se repelen entre sí, y si son convergentes, es decir, si señalan un mismo punto o una misma verdad. Entonces, volviendo a nuestro proceso público, un juez que en su motivación no hace estas expresiones, no expresa con claridad cómo es que las pruebas lo llevan a un determinado convencimiento, sino que se dedica a subrayar y a poner negrillas, pues simplemente es un juez que no nos está motivando las sentencias, y por lo tanto el proceso, en lugar de ser público, está siendo privado, y se está fallando con el conocimiento privado del juez, con sus intuiciones, y por lo tanto vulnerando el debido proceso. ¿Listo? Ahora, el proceso, además tenemos derecho a que el proceso no tenga dilaciones injustificadas, y ahí básicamente se está expresando el principio de la economía procesal. Recuerden que el principio de la economía procesal dice que pues de esto un proveniente un poco de la economía, de la administración, las cosas se tienen que hacer de dos formas, de manera eficiente y de manera eficaz. Y esas dos palabras no significan lo mismo. Eficaz quiere decir que se logre el objetivo trazado. Y en nuestro proceso la eficacia implica que logremos zanjar los litigios. Procesos eternos no son procesos eficaces porque no están logrando el objetivo, que es zanjar los pleitos y que las partes dejen de pelear entre sí de manera privada. Y eficiente, o la eficiencia, implica que mientras hacemos eso, mientras logramos zanjar los litigios, utilicemos la menor cantidad de recursos y en la menor cantidad de tiempo, bueno, que también es un recurso, en lograr ese objetivo. Ese, pues básicamente, aunque hablaremos un poco más de este principio enseguida, después, pero digamos, eso es básicamente esa expresión, lo que significa esa expresión, que los procesos se deben adelantar sin dilaciones injustificadas. Otro contenido, y este pues crucial del debido proceso, es el derecho de presentar pruebas y controvertir las que se lleguen en contra. Es decir, doctores, les decía yo que una de las cosas cruciales de un proceso es el periodo probatorio, en donde se establece el supuesto de hecho de la norma. Pero también les decía que el derecho probatorio, más que una actividad o un asunto de derecho, es un asunto de hecho. De hecho, es una ciencia. No pudiera decir es una ciencia reconstructiva, como lo afirma Delepiano. Es una ciencia que intenta reconstruir hechos, que intenta llevarle una convicción al juez dentro de un proceso. Y como ciencia, pues en la ciencia uno pudiera decir que básicamente no existen limitaciones. Bueno, y si existen, existen desde fuera de la ciencia. Por ejemplo, el tema de la ética, de la bioética, pues es una limitación a la actividad científica, pero ojo, desde afuera de la ciencia, desde el deber ser.
no es de la misma ciencia. La misma ciencia en principio no tendría intención ni vocación ni interés en absoluto de limitarse a la hora de hallar un punto de verdad. Es desde afuera de la ciencia que imponemos estas limitaciones. Entonces, ¿de qué se trata este derecho de presentar pruebas y controvertir pruebas de que se lleguen en contra? Es de poderlas presentar, como dice la ciencia, a través de las actividades reconstructivas, y por eso el tema de los peritos y por eso el tema de estos análisis probatorios. Eso no proviene del derecho, eso proviene de las ciencias reconstructivas. Eso que hablamos de que las pruebas se analizan en particular y después todas en conjunto, eso mismo lo hace la paleontología. Es que nosotros no es que hayamos visto dinosaurios, pero podemos intuir a través de pruebas circunstanciales cómo eran y de qué características gozaban. Entonces, la cuestión es que tenemos derecho a presentar y a controvertir pruebas a través de estos mecanismos de la actividad probatoria, pero siempre en un marco de legalidad, o sea, con los límites democráticos y liberales que impone el debido proceso. O sea, tenemos derecho a aportar y sobre todo a controvertir las pruebas que se aportan en nuestra contra si no se aportan de manera legal, es decir, a través de, en su oportunidad, a través de los mecanismos correspondientes, decretadas de manera correcta y tal. Y además, si estas pruebas no son legítimas, es decir, si atentan contra derechos fundamentales, pues simplemente podemos también controvertirlas, porque a pesar de que para un proceso fuese interesante saber que alguien tiene relaciones extramatrimoniales, eso no justifica que pongamos cámaras en sitios en donde se vulnera la intimidad de las personas, y por lo tanto el derecho dice, vea, por más de que científicamente eso sería interesante y llevaría a una convicción clara de la existencia de prueba de relaciones extramatrimoniales, desde el derecho debo limitar y decir que usted no puede, en el camino de lograr esa convicción, vulnerar derechos fundamentales. Entonces, de todo eso se trata el tema de presentar y controvertir pruebas que se lleguen en contra, y es decir, no solo presentar las pruebas, sino controvertir esas pruebas que en contra de uno se aportan en un proceso. Y todo eso, le reitero, tiene como un propósito, otra vez volviendo a nuestro concepto fundamental de la norma jurídica, tiene como propósito garantizar o obtener certeza sobre ese pedazo de la norma jurídica que afirma que debe darse un supuesto de hecho para que después se aplique la consecuencia jurídica. Pero estamos verificando en este punto el supuesto de hecho de la norma. Ahora, noveno, se tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Este es un asunto respecto del cual yo no estoy de acuerdo en que haya sido incluido dentro del mandato constitucional como parte del debido proceso. Claro, pues estando allí, pues no hay de otra. Sin embargo, este no es un principio, es que ese es el problema de no distinguir principios de reglas técnicas. Esta es una regla técnica que puede morigerarse, que puede combinarse con su contraria, y de hecho, este principio mandato constitucional frecuentemente se ve desvirtuado. ¿Cuántas sentencias se dan en única instancia? Pues lean ustedes nomás los factores de competencia, los artículos pues 15 en adelante del Código General del Proceso. Y entonces, ¿cuántos ven ustedes allí cuántas sentencias se pueden dar de única instancia? Ahora, por ejemplo, en lo penal, que eso sí me parece increíble, que los senadores y los ministros se quejan que porque las sentencias son de única instancia, y uno pues simplemente no puede dar crédito a lo que escucha. Es que primero a los senadores los juzga no un juez normal, no un juez municipal o de circuito, sino que los juzga la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto, la corte que se supone es la más versada, con mayores requisitos de experiencia, en este momento 15 años según la reforma constitucional. Y entonces, que digan, ay, es que me juzgan en única instancia jueces como esos, pues es que son los más expertos en el tema, se supone que son los que más saben. Así que eso, antes que un demérito, es una garantía. Segundo, cuando los juzga la Corte Suprema de Justicia, otra garantía existe, y es que la Corte Suprema de Justicia tiene unas anchas espaldas, tiene unos anchos hombros para soportar
los embates de las presiones, se supone, ¿no? De las presiones de los medios y de la misma sociedad y por lo tanto puede garantizar de mejor forma el, el ¿cómo se llama? La independencia, la imparcialidad en sus decisiones, mientras que un juez normal de la República sometido al escrutinio de la W y de Julito y de Revista Semana, pues simplemente no va a soportar tal presión. Miren nomás el caso de Colmenares, pues el juez cómo dormirá en las noches. Y tercero, por Dios, es que a estos señores los juzga un juez no unipersonal, un juez plural y compuesto de 9 magistrados que son los que componen la sala penal. Y entonces uno dice, pero es increíble. O sea, esto que es una garantía, resulta siendo criticado precisamente por ser esa garantía y por darle las mejores garantías. Es que ¿qué otro ciudadano tiene esos privilegios? Ningún otro. Y tiene esas garantías y sin embargo se quejan que porque estos procedimientos no tienen una segunda instancia. Y ahí pues otra vez la luz salvadora pues del razonar de Davis Echandía cuando dice, oiga, ¿les gusta mucho la oralidad? Pues muy bien, pero la oralidad, mírense otro punto, pero la oralidad con única instancia y jueces plurales. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso Davis Echandía? Por varias razones. Porque la oralidad, o más bien, empecemos por el otro lado, porque el acierto en las decisiones de los jueces no solo se logra, pues para seguir en hilo con lo del tema de los congresistas, porque el acierto en las decisiones no solo se logra a través de la revisión, a través de los recursos, sino que también se puede lograr a través de tener jueces plurales. Y eso también es una garantía de acierto, que a la final eso es lo que buscan los recursos o busca este diseño de jueces unipersonales o plurales. Entonces los jueces plurales también es una garantía y gran garantía. Mírense en ese caso, 9 magistrados y de los más expertos se supone, garantizando el acierto en la decisión. Entonces, ¿de qué se pueden quejar estos señores? Que los juzgue la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, y muy conectado con el tema de la oralidad, fíjense por qué dice, y siguiendo con el tema de impugnar el derecho a la segunda instancia, fíjense por qué es tan imprescindible distinguir los principios y las reglas técnicas que se están usando en un procedimiento. Porque la cuestión es que la oralidad, por ejemplo, es absolutamente incompatible con la segunda instancia. Se dio el caso en Bogotá en los jueces laborales que los jueces de primera instancia mandaban los CDs y los jueces de segunda instancia decían, oye, a mí no me manda CDs que me van a enloquecer, mándeme sentencias escritas. Y los de abajo diciendo, pues yo no le mando sentencias escritas, le mando los CDs y los de arriba pues quejándose de la situación. ¿Quién tenía la razón? Pues ambos. Porque desde el punto de vista legal, los jueces de primera instancia estaban siguiendo el procedimiento preestablecido por los códigos y así que lo que debían mandar es sus sentencias orales. Pero desde el punto de vista práctico, que no es algo menor, pues los jueces de segunda instancia, ¿cómo se van a ver? Digamos por bajito, hasta los procesos más simples no bajan de 2 horas por proceso. ¿Cómo se van a ver 2 horas de proceso y de cuántos procesos? O sea, ni llevarse pues las crispetas para la casa e invitar a la esposa y al hijo pues a ver pues procesos. Entonces eso no tiene sentido tampoco, eso atenta en contra del sentido práctico. Entonces por eso Davis Echandía decía, oiga, sí les gusta mucho la oralidad, pero la oralidad en única instancia y con jueces plurales, porque la oralidad y la segunda instancia son incompatibles. Pero entonces, pues el debido proceso según para concretar el debido proceso según la Constitución incluye el derecho a tener una segunda instancia, cosa que por lo antedicho, pues no me parece correcto que se haya incluido en el concepto de debido proceso. También se tiene derecho a no ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, o lo que se conoce como el principio del non bis in idem. Y fíjense que uno en Colombia pudiera pensar, y este principio sí se cumple a cabalidad, porque en otras latitudes es un poquito más difícil de pensar que a uno lo juzgue una procuraduría disciplinariamente, una contraloría económicamente y quizá el mismo Estado a través
de la repetición del artículo 90 de la Constitución y además penalmente. Eso pues implica, me parece a mí, el tema de vulnerar un poco el non bis in idem, pero digamos eso sí es una tradición bastante arraigada en el país, que eso no vulnera, pues lo ha dicho también la Corte Constitucional, no vulnera el debido proceso. Es nula, pues esto simplemente, este aparte es simplemente una reconsideración, una refrendación de lo que se había dicho antes, de que se tiene derecho a presentar y a controvertir pruebas que se lleguen en su contra, porque es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, pues simplemente eso es reiterar lo que ya se había dicho, solo que refrendando que las pruebas se deben desarrollar a través de los mecanismos preestablecidos en un proceso. Ahora, les había dicho que la sentencia C200 de 2002 incluye dentro del concepto de debido proceso otros contenidos de la Constitución. El artículo 33 también haría parte del debido proceso porque dice que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto etc. Cosa que viene, pues otra vez el derecho natural, uno pudiera pensar y si el derecho no lo dijera, esto pudiera exigírsele a una persona, exigírsele de manera jurídica que atente en contra de sí mismo, en contra de sus familiares. Fíjense otra vez, pero el caso para nuestro asunto es que esto hace parte del debido proceso. Y la Corte Constitucional también en la sentencia aclara que el 229, cuando habla de que se garantiza el derecho a toda persona a acceder a la administración de justicia, eso también es parte del debido proceso. El derecho al acceso a la administración de justicia hace parte del debido proceso. Lo único que resta por agregarle, reitero, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el principio de igualdad también es una cuestión crucial para el debido proceso y por lo tanto a mí me parece que es una cuestión que debemos agregarlo a nuestro concepto de debido proceso. ¿Por qué? Porque si el debido proceso, los procedimientos no se ocupan por equiparar a las partes dentro del proceso, pues simplemente están atentando en contra de una recta administración de justicia. Y por eso es que tantos mecanismos hay en el código. Pues, el más obvio, el tema del amparo de pobreza. Pues claro, es que si hay una persona en situación de inferioridad y no tiene ni cómo contratar a un abogado ni cómo desarrollar pruebas, pues que se lo juzgue en frente de otra persona que sí tiene todas esas posibilidades, no tiene sentido. Pero además, pues el código frecuentemente dice, sí, 20 minutos para alegatos de conclusión, pero si el juez ve que que es necesario ampliarlos, pues lo ampliará, pero siempre teniendo en cuenta que debe hacerlo de manera equitativa con la otra parte o de manera igualitaria. La garantía de imparcialidad del juez es una garantía de igualdad, o sea, diversos mecanismos, mejor dicho, como diría, como un poco desde Radbruch. Radbruch en su teoría del derecho dice que pues digamos el principio de igualdad es una cuestión crucial en el derecho, es el centro del derecho. Y uno, tengo una profesora, colega, amiga, Liliana Ortiz Bolaños, que trabaja el tema de argumentación, y ella me decía algo que suena muy cercano a Radbruch, y decía, ojo que las sentencias judiciales en la argumentación judicial, pues aparte, o sea, al fondo de todo está el principio de igualdad, es que tenemos derecho a que se nos juzgue de manera equitativa, igual o igualitaria a otro caso. Y es que si hay casos iguales que se juzgan de manera diferente, pues eso no es aceptable desde el punto de vista constitucional. Decía ella, ojo que el asunto es que se juzgue, o sea, casi que cuando se juzga se está ejerciendo siempre el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque se está comparando un caso tipo con un caso específico, con un caso modelo, un caso típico con un caso específico, y a la final eso es un ejercicio de igualdad. Y además tenemos derecho a que todos los casos que son similares sean adaptados al mismo caso tipo. Y entonces eso es ejercicio del derecho de igualdad. Ahora, por supuesto, no debe olvidarse que hay una importantísima diferencia en el principio de igualdad y precisamente de allí surge, por ejemplo, el tema del amparo de pobreza y similares, y es la diferencia entre igualdad formal y material.
Recuerden que ha habido un avance bastante claro y que ha sobrepasado la simple igualdad ante la ley o el principio de legalidad simple a un principio de igualdad material donde dice, ojo que más bien lo que dice el principio de igualdad es que tenemos que tratar de manera diferente, diferenciada a quienes son diferentes, intentando prohijar a aquellos que están en situación de indefensión. Incluso el artículo 13 de la Constitución, a través de los factores conspicuos o los clásicos o los cuales a través se ha discriminado a las personas como el sexo, la raza, la religión y todo eso, dice, oiga que estos casos son peligrosos, póngameles atención, es lo que dice el código, en la corte, la constitución política de Colombia. Y la igualdad formal dice, ojo que en esos casos y en todos en donde haya una disparidad entre personas, lo que debe hacer el derecho antes que tratarlas de manera igual es antes diferenciar y prohijar o promover o ayudar a la parte que esté en situación de desventaja. Entonces por eso fíjense que el amparo de pobreza pues ¿qué es? Es una rotura de la igualdad formal, pero por supuesto le estamos dando unos privilegios a una persona respecto de otra, pero con una razón o con un fundamento, ¿no? Porque sí, con el fundamento de que esta persona está en una situación de indefensión y por lo tanto debemos prohijarla, debemos propender para que su situación sea equiparable o pueda estar en situación de responderle a la contraparte a la cual se está enfrentando. Entonces le reitero, el principio de igualdad debe complementarse con este aspecto. Y pues de esta manera culminamos el concepto de debido proceso. Le reitero, volveremos enseguida al concepto de derecho procesal, pero había que hacer este paréntesis porque resulta crucial para nuestra clase. Pero le reitero, volvemos al asunto del concepto